Me casé en secreto con la directora ejecutiva fría y dominante. Ahora es mi jefa inmediata. También es mi compañera mayor de la universidad. Pensé que era una unión de fuerzas, pero resultó ser el comienzo de mi pesadilla. Ella rechazó públicamente mi propuesta. Entregó el código que escribí tras noches en vela a mi archienemigo, solo para que ella ocupara mi puesto. Incluso le dijo a mis padres que soy joven e impulsivo, necesito pulirme. Luego usó el mérito que me robaron para comprarles un apartamento, cuando me degradaron al departamento de limpieza, y limpiaba el baño en condiciones lamentables. Ella entró elegantemente con sus tacones altos, arrojó una tarjeta negra al cubo de agua, mirándome desde arriba con superioridad. Cariño, escuché que te descontaron todo el bono. ¿Quieres que te patrocine un poco de forma privada? A cambio de tu tiempo extra. El penetrante olor a desinfectante del baño invadió mi nariz. Miré fijamente la tarjeta negra flotando en el cubo de agua. Mi estómago se revolvió. Liu Ruyan, mi esposa, mi jefe inmediato, en este momento me mira con la mirada que se le da a un perro. Sus labios rojos se entreabren. Su voz lleva una sonrisa caritativa. ¿Por qué no dices nada? ¿Te parece poco? Suelto la fregona que tengo en la mano. El agua salpica mis pantalones de trabajo baratos. Permanezco en silencio. Extiendo la mano hacia el agua fría y turbia. Saco esa tarjeta. Ella levanta una ceja satisfecha. Parece estar esperando que le agradezca efusivamente diciéndole gracias. La miro sin expresión en el rostro. Con ambas manos aplico fuerza. Crack. La tarjeta negra se rompe al instante. Suelto las manos. 2 pedazos de basura plástica caen con precisión en el cubo de basura cercano. La sonrisa en su rostro se congela de inmediato. Jian Chen, tienes mucho carácter. Su voz es fría como el hielo. No le hago caso. El carácter no puede llenar el estómago. Ella gira y se aleja con el sonido claro de sus tacones. Me dejó una fría espalda. Me apoyé como un muñeco contra la fría pared de azulejos, tan cansado que no quería mover ni un dedo. Regresé a ese llamado hogar. Ya era profunda la noche. En la entrada había un par de zapatos de mujer. Los tacones altos eran los mismos del día. Mi acción de cambiarme de zapatos se detuvo al oír un chisporroteo en la cocina, acompañado del aroma de la comida. Liu Ruyan llevaba un delantal, con el cabello largo recogido casualmente, dejando al descubierto un cuello pálido y delicado. Al escuchar el ruido, se volvió a mirarme, con una sonrisa tierna en el rostro. Has vuelto. El trabajo ha sido duro. He preparado tus costillas agridulces favoritas. Ve a lavarte las manos y a cenar. Parecía una esposa tan común, esperando el regreso de su marido a casa. Si no hubiera sido humillado por ella, de esa manera hace unas horas. Miré los 4 platos y una sopa exquisito sobre la mesa. Solo sentía que mi estómago se revolvía. Él me sirvió el arroz, y me lo acercó. Come rápido que se está enfriando. Tomé los palillos, pero no podía llevármelos a la boca. Las escenas del día se repetían en mi mente. Él tiró mi propuesta al suelo, diciendo que no valía nada. Ante todos, anunció que Lin Feng tomaría mi lugar como líder del proyecto. Arrojó esa tarjeta negra al inodoro que acababa de limpiar. El contraste tan brutal me provocó una náusea física. ¿Qué pasa? Me miró con preocupación. ¿No te gusta? Dejé los palillos. No tengo apetito. La dulzura en su rostro se desvaneció un poco. Por lo de hoy, en la empresa, Jian Chen es la empresa. En casa, es casa. Debes aprender a separar. Separar. Casi me río. Una persona, ¿cómo puede dividirse en 2 versiones completamente distintas? Los recuerdos afloraron. Hace años mi padre enfermó gravemente de repente, yaciendo en la UCI. Cada día es una cifra astronómica. Vendí mi casa. Pedí prestado a todos los familiares y amigos. Aún así, era una gota en el océano. Justo cuando estaba desesperado y listo para vender un riñón, Liu Ruyan me encontró. Ella era mi compañera de universidad. Después de graduarse, fundó su propia empresa tecnológica. Es una famosa presidenta hermosa en el círculo. No tuvimos mucho contacto en la universidad. Ni siquiera sabía por qué vino a buscarme. Directamente sacó un contrato de matrimonio para casarnos por 3 años. Yo pagaré todos los gastos médicos de tu padre. Durante el periodo del acuerdo, tú como mi esposo, debes ayudarme a lidiar con la presión familiar para casarme. En ese momento, con los ojos rojos, solo vi ese dinero que podía salvar la vida de mi padre. Pensé que era solo una transacción justa. Ella necesitaba un escudo. Yo necesitaba dinero. Firmé. Ahora que lo pienso, esto no era una transacción en absoluto. Es una tortura terminar de cenar y descansar temprano. Parece que no quiere seguir hablando de este tema. Se levanta y recoge los platos y cubiertos. Miro su espalda. De repente hablo. Liu Ruyan, él detiene su paso. ¿Cuándo nos divorciamos? Se da la vuelta bruscamente. Los platos en sus manos caen al suelo con un estruendo. Hechos añicos. ¿Qué dijiste? Dije que quiero terminar esta farsa lo antes posible. Me levanto, mirándolo directamente. 3 años es demasiado tiempo. Los costos de rehabilitación posteriores de mi padre. Encontraré la manera de devolvértelos yo mismo. Su mirada se vuelve instantáneamente gélida. El acuerdo lo interpreto yo. Se acerca hacia mí paso a paso. El sonido de los tacones pisando los fragmentos es especialmente estridente. Jian Chen, no lo olvides. El médico tratante de tu padre fue invitado del extranjero a través de mis contactos. Su plan de rehabilitación posterior también necesita ser determinado por ese médico. Se detuvo frente a mí, alzó la mano y acarició mi rostro, con un gesto suave, pero sus palabras fueron despiadadas. Esa pizca de dignidad que tienes, ¿la quieres cambiar por la vida de tu padre? La humillación me inundó como una marea. Comencé a sufrir insomnio. Pasaba noches enteras mirando al techo. A mi lado yacía una mujer a la vez familiar y extraña. Dormía profundamente, con una respiración regular.
como un ángel inofensivo, pero yo sabía que todo era una farsa. A medianoche sentí una sed intensa. Me levanté para beber agua en la sala. Apenas tomé un sorbo. Noté que el sabor era extraño. El agua tenía un leve dulzor apenas perceptible. De inmediato, un fuerte mareo me invadió. Mis piernas flaquearon. Casi caí al suelo. Me sostuve con esfuerzo en el sofá. Todo daba vueltas ante mis ojos. La puerta del dormitorio se abrió. Liu Ruyan vestía una bata de seda, y se acercaba a mí paso a paso. En su rostro ya no había la frialdad del día, ni la ternura de hace un momento. Era una expresión que nunca había visto, mezclada de obsesión y locura. Se acercó a mí, se agachó y acarició mi mejilla. Su mano estaba muy fría. ¿Por qué no quieres mirarme?, murmuró para sí, con una voz tan ligera como una pluma. Si te portas bien, puedo darte todo lo que quieras. Jian Chen, quédate a mi lado, ¿vale? Su rostro se acercaba cada vez más. Su cálido aliento rozaba mi cara. Ese dulce olor desconocido se hacía más claro. Sí, esa certeza me hizo erizar todo el vello. Usé la última pizca de fuerza, y lo empujé bruscamente. «Estás loco», grité. Mi voz ronca por el agotamiento. Retrocedió unos pasos por mi empujón. Me desplomé en la alfombra. La embriaguez en mi rostro se desvaneció al instante, reemplazada por desconcierto y dolor. Ante mis ojos todo se oscureció. Perdí completamente el conocimiento. Cuando desperté de nuevo, ya había amanecido. Estaba tendido en el sofá, cubierto con una manta fina. El dolor de cabeza era insoportable como una resaca. Liu Ruyan estaba sentada frente a la mesa del comedor, desayunando con elegancia. La luz del sol se derramaba sobre ella, hermosa como un cuadro, como si todo lo de anoche hubiera sido solo una pesadilla mía. Al despertar, ella levantó la vista hacia mí, con un tono de voz habitual. «Ven rápido a desayunar. Vas a llegar tarde». No me moví clavando la mirada en él. Él se sintió incómodo bajo mi mirada. Apartó la vista. «Date prisa, hoy tengo una reunión importante». Me incorporé bruscamente del sofá. Corrí hacia la cocina. En el fondo del cubo de basura, encontré un envase de pastillas para dormir aplastado a propósito. Aunque las letras ya están borrosas, aún reconocí esa marca. Tomé esa pequeña bolsita, y me acerqué a él. La golpeé sobre la mesa del comedor. «¿Qué es esto?». Su rostro palideció, pero pronto recuperó la compostura. «No sé de qué estás hablando». No sabía que estaba temblando de rabia. «Liu Ruyan, ¿qué es lo que quieres? ¿Drogarme? ¿En qué me tomas? Solo vi que últimamente no dormías bien, y quería que descansaras bien». Él seguía empecinado. «Descansar», sonreí fríamente. «Creo que lo que quieres es convertirme en un inútil que no pueda vivir sin ti». Jian Chen también se enfureció. Se puso de pie. «He hecho tanto por ti, ¿y así me juzgas? Lo que has hecho por mí me pareció la broma más grande del mundo. ¿Quieres decir que me pisoteas? ¿Y frotas mi dignidad contra el suelo?». Nuestra discusión terminó sin acuerdo. De camino a la empresa, recibí un correo de recursos humanos, sobre la confrontación de Jian Chen con su superior, y la notificación de sanción por desobediencia en la gestión. El correo fue enviado a toda la empresa. Fui criticado públicamente, descontándome todas las bonificaciones de rendimiento del trimestre. Mi bonificación trimestral estaba destinada a pagar un mejor tratamiento de rehabilitación para mi padre. Ahora todo se ha ido. Al llegar a la empresa, el ambiente era aún más extraño. Todos señalaban hacia mí, y me evitaban. Mi archienemigo, Lin Feng, con una taza de café, se acercó descaradamente a mi puesto de trabajo. «Vaya, si no es el gran líder Jian». «Ah, no. Ahora es el líder». Su rostro mostraba un regodeo sin disimulo. «Escuché que te quitaron todo el rendimiento. Qué lástima, DSS. Se acercó a mí, bajar la voz. «Pero también tengo que agradecerte tu plan que fue rechazado. Lo optimicé un poco. El señor Liu está muy satisfecho. El premio más alto de este trimestre es mío». Apreté los puños hasta crujir, pero él pareció no verlo. Sonrió aún más satisfecho. «Por cierto, la habitación de tu padre en el hospital, según escuché, también la arregló el señor Liu. ¿Qué crees que pasaría si le comento algo al señor Liu? Para cambiar a tu padre a una habitación común. ¿Te atreves?». Me levanté de golpe, agarrándolo por el cuello de la camisa. «¿Ves si me atrevo o no?». Lin Feng se sentía seguro. En ese momento, mi teléfono sonó. Era mi madre llamando. Solté a Lin Feng. Fui a un rincón y contesté la llamada. Al otro lado del teléfono, la voz de mi madre sonaba alegre. «Hijo, ¿se lo dijiste a Ruyan? Ella es realmente maravillosa. Hoy me enviaron muchos suplementos costosos. También dijeron que nos compraron un apartamento al contado, cerca del hospital, para facilitar nuestro cuidado. La casa está a tu nombre». Mi mente zumbó de repente. «Sí, el título de propiedad todavía tiene tu nombre. Hijo, realmente te casaste con una buena esposa. Debes tratarla muy bien. No la hagas enojar». Colgué el teléfono. Miré el cielo gris afuera de la ventana. Por primera vez sentí desesperación. Esta mujer, por un lado me humilla de todas las formas posibles. Por otro lado, muestra infinita bondad hacia mi familia. Está usando dinero y poder para construirme una jaula lujosa y resistente. Y yo soy ese pájaro que no puede escapar. Me peleé con Lin Feng en la sala de descanso. La causa fue que tomó mi código central para atribuirse el mérito. Lo descubrí en el acto. No solo no lo admitió, sino que también me acusó a mí. Dijo que le robé su idea. «Jian Chen, no te hagas el desentendido cuando te dan la cara. Todo el mundo en la empresa sabe que eres un mantenido que ascendió gracias a tu esposa. Sin la señora Liu,
¿qué eres tú? Cada palabra que dijo era como una aguja, que se clavaba profundamente en mi corazón. No pude aguantar más y le lancé un puñetazo. La sala de descanso se convirtió en un caos instantáneo. Cuando Liu Ruyan llegó con los guardias de seguridad, tanto Lin Feng como yo estábamos heridos. Ni siquiera me miró, y se dirigió directamente hacia Lin Feng, con un tono de preocupación en su voz. ¿Estás bien? Lin Feng se cubría la comisura sangrante de los labios. El malvado se queja primero. Señora Liu Qianchen, está loco, me robó el código, y además me golpeó. Mi pecho se agitaba violentamente, mientras miraba fijamente a Liu Ruyan, buscando en su rostro la más mínima señal de confianza. No había nada, absolutamente nada. Su mirada era fría, como si estuviera viendo a un completo extraño. Qianchen dejó de reflexionar. Su voz no era fuerte, pero sonó como un trueno estallando en mis oídos. El puesto será ocupado temporalmente por Lin Feng. ¿Con qué derecho? Gritó. Con el derecho de ser el CEO. Dejó caer esa frase, y ayudando a Lin Feng se marchó, dejándome una espalda decidida. Los guardias de seguridad me sacaron de la empresa. Recogí mis cosas en mi puesto de trabajo. Los compañeros a mi alrededor me evitaban como a la peste. Aquellos que antes me recibían con sonrisas y caras aduladoras, ahora solo mostraban desprecio y burla. ¿Te lo mereces? ¿Realmente creías que eras el príncipe consorte? Simplemente no tienes talento. Solo sabes vivir a costa de otros. Ahora te han echado. Mira a Lin Feng, él sí que tiene habilidad. Estos comentarios llegaron a mis oídos sin perderse ni una palabra. Bajé la cabeza, y fui guardando mis cosas una por una en la caja de cartón. Cada objeto parecía recordarme mi fracaso y humillación. Justo cuando me disponía a marcharme, con el rabillo del ojo divisé la oficina del presidente. La puerta no estaba bien cerrada, dejaba una rendija. Como movido por una fuerza misteriosa, me acerqué. En la oficina, Liu Ruyan conversaba animadamente con un hombre. Ese hombre era muy apuesto, con un aire distinguido y noble. Se notaba que no era una persona común. Estaban muy cerca. El hombre incluso extendió la mano, quitándole un polvo inexistente de su hombro, con un gesto natural y cercano. Liu Ruyan no se apartó, sino que sonrió. Era una sonrisa que nunca había visto en su rostro, sincera y desde el corazón. Sentí como si me hubieran arrojado un cubo de agua helada en la cabeza, enfriándome de pies a cabeza. Me escondí en la esquina, y escuché su conversación. ¿Estás satisfecho con la recompensa de esta vez? Era la voz de Liu Ruyan. No está mal. El hombre soltó una risa baja. No pensé que estarías dispuesta a invertir tanto por él. Él me hizo pensar instantáneamente en el ascenso de Lin Feng. Me hizo pensar en su represión y humillación sin motivo hacia mí. Así que así era. Resulta que no necesitaba un escudo. Solo necesitaba un marido de nombre, para facilitar sus aventuras fuera de casa. Y yo, Qianchen, era el premio que usaba para complacer a su nuevo amor, empaquetando todo lo mío, mi carrera, mi dignidad para regalárselo a otro, solo para hacer sonreír a su nuevo amor. Toda la humillación, ira y resentimiento se convirtieron en este momento en una profunda autocrítica y asco. Qué tonto fui, incluso llegué a fantasear, que quizás sentía algo de afecto por mí. Regresé a casa como un zombi, a esa lujosa jaula llena de su presencia. Entré directamente al estudio, abrí el cajón más bajo. En lo más profundo yacía en silencio un documento, que había impreso en secreto mucho antes. Algo que nunca tuve el valor de sacar. Acuerdo de divorcio. Todo esto debería terminar esta noche. No volveré a ser su mascota domesticada, ni mucho menos un juguete para complacer a otros. La luz de la sala estaba apagada. Me senté en la oscuridad esperando tranquilamente su regreso. El reloj de pared hacía tic-tac. Cada sonido resonaba en mi corazón. No sé cuánto tiempo pasó. Se escuchó un leve ruido en la cerradura. Ella había regresado. La luz del recibidor se encendió. Me vio sentado en el sofá, y se quedó un momento perpleja. ¿Por qué no enciendes la luz? Preguntó casualmente mientras se cambiaba de zapatos. No respondí. Ella también pareció notar la tensión en el ambiente, y su movimiento se volvió más lento. Qianchen, alcé la mano y encendí la lámpara de pie de la sala. Bajo la tenue luz, vi su rostro ligeramente cansado. Hoy llevaba un vestido largo negro. Hacía que su piel pareciera aún más blanca como la nieve. Muy hermosa, pero lamentablemente bajo esta bella apariencia se esconde un corazón completamente podrido. Arrojé el acuerdo de divorcio que había preparado durante mucho tiempo sobre la mesa de café frente a él. El negro sobre blanco resultaba especialmente deslumbrante. Fírmalo, dije con una voz terriblemente ronca. Estamos en paz, Liu Ruyan. El color de su rostro desapareció, completamente a simple vista. Era la primera vez que veía en su rostro una expresión tan fuera de control, una mezcla de conmoción, pánico e incredulidad. ¡Qué ridículo! Me miró. Sus labios se movieron varias veces, antes de recuperar la voz. ¿Por qué? Su voz temblaba. ¿Por qué? Como si hubiera escuchado el chiste más grande del mundo. Me reí en voz baja. La risa crecía cada vez más, hasta convertirse en una carcajada histérica. Reí hasta que me salieron lágrimas. Liu Ruyan, ¿me preguntas por qué? Me levanto, me acerco a ella paso a paso. El odio en mis ojos casi la devora. Tú y ese hombre en la oficina, ¿no se divirtieron mucho? La sensación de entregarme como premio, ¿no fue genial? No quiero seguir siendo una pieza en su juego. No quiero seguir siendo su cortina de humo. ¿Es suficiente esta razón? Él se quedó paralizado, completamente paralizado, como si no entendiera nada de lo que decía. Luego pareció comprender algo. El pánico y la confusión en su rostro, poco a poco fueron reemplazados por una loca obsesión. Divorcio, arrebató el acuerdo. Sus ojos escaneaban frenéticamente las cláusulas. Cuando vi la sección de división de bienes,
donde decía que el hombre renunciaba voluntariamente a todos los bienes. Sus manos temblaban aún más. Jian Chen, no he dado mi consentimiento, no pienses en irte. Él era como una bestia enfurecida, desgarró el acuerdo en pedazos. Los fragmentos de papel caían como copos de nieve, toda su frialdad y disimulo desaparecieron por completo en ese instante. En su lugar, había una obsesión y posesividad que me helaba la sangre. He hecho tanto por ti, ¿y tú quieres dejarme por alguien que no importa? Su acusación era absurda y ridícula. ¿Hacer por mí? Grité con furia. La ira y la humillación acumuladas durante tanto tiempo, estallaron completamente en ese momento. ¿Es pisarme y regalar mi esfuerzo a un ruin como Lin Feng? ¿Es humillarme frente a toda la empresa y degradarme a limpiar baños? ¿O es drogarme para convertirme en un inútil que solo dependa de ti? Liu Ruyan, tu supuesto bien por mí, ¿es destrozar por completo mi personalidad y dignidad? Se quedó sin palabras ante lo que dije. Sus ojos se enrojecieron al instante, pero no lloró. Simplemente me agarró la mano con fuerza, con una fuerza sorprendentemente grande. Sus uñas casi se clavaron en mi carne, teniendo lágrimas en los ojos. Su tono era aterradoramente feroz. Lo admitió. Sí, quiero romper tus alas, para que no puedas escapar de mi palma. Sí, quiero dejarte sin nada, para que solo puedas quedarte a mi lado. Se acercó a mí. Lágrimas ardientes cayeron sobre el dorso de mi mano. Jian Chen, escucha bien. En esta vida nunca pienses en irte. Fui puesto bajo arresto domiciliario. Liu Ruyan me confiscó todos los dispositivos de comunicación, teléfono móvil, computadora, tableta. Incluso desconectó la línea del teléfono fijo. Este lujoso apartamento de cientos de metros cuadrados se convirtió en una verdadera jaula. Él seguía saliendo a trabajar puntualmente cada día, y por la noche volvía a cocinar para mí. Él me llamaría para comer con suavidad como antes. Me serviría comida en el plato, pero su mirada había cambiado. Ya no contenía la calidez fingida de antes. Solo quedaban posesión y vigilancia desnudas. Actuaba como si cuidara a una mascota costosa, una posesión que podría escapar en cualquier momento. Intenté resistirme. El primer día de huelga de hambre, él solo me miraba en silencio. La comida se calentaba una y otra vez. Al segundo día comenzó a impacientarse. Me sujetó la mandíbula a la fuerza, intentando meterme la papilla en la boca. Giré la cabeza para esquivarlo. La papilla se derramó por todo el suelo. Finalmente estalló. Jian Chen, ¿me estás obligando a hacer esto? Me agarró del pelo, obligándome a mirarlo. ¿Sabes qué? Con solo una llamada mía, la habitación VIP donde está tu padre ahora, inmediatamente se cambiaría por una sala comunitaria de 8 camas. ¿Sabes qué? Puedo hacer que todos los hospitales se nieguen a recibirlo. Si te atreves a mencionar el divorcio una vez más, si te atreves a pelearte conmigo otra vez, haré que no lo vuelvas a ver en toda tu vida. La locura en sus ojos me hizo estremecer. Sabía que si lo decía, lo haría. Cedí. Empecé a comer, a reaccionar a sus palabras. En apariencia me volví sumisa, como una bestia domesticada. Estaba satisfecho con mi cambio, y relajó un poco su vigilancia sobre mí, pero solo yo sabía que el odio en mi corazón no disminuía ni un solo día. Tenía que escapar. Empecé a observar en secreto, buscando cualquier oportunidad posible. Descubrí que tenía un hábito. Los martes por la noche se encerraba en su estudio, para una videoconferencia internacional que duraba horas, durante la cual nadie podía molestarlo. Esa era mi oportunidad. Empecé a prepararme. Fingí romper un vaso por accidente, aprovechando que no me prestaba atención. Escondí un fragmento afilado bajo el colchón, también de una vieja bolsa que él tiró. Saqué un clip fino, y lo escondí en la suela del zapato. Finalmente llegó otro martes. Él, como de costumbre, entró al estudio con una taza de café, y cerró la puerta con llave por dentro. Aguzé el oído, escuchando. Desde el estudio llegaba el sonido borroso de él hablando en inglés. Comienza la acción. Primero, con el fragmento de vidrio. Con mucho cuidado, corté el fino alambre atado al pomo de la puerta del balcón. Eso lo añadió él después, para evitar que escapara por el balcón. Luego saqué el clip, y lo introduje en la cerradura de la puerta de respaldo del balcón. No soy un cerrajero profesional, pero en la universidad por interés. Estudié durante un tiempo los principios de las cerraduras. El sudor frío corría por mi frente. Mis manos temblaban. El corazón latía tan rápido que parecía querer salirse del pecho. El tiempo pasaba segundo a segundo. Justo cuando estaba a punto de desesperarme, se escuchó un leve chasquido apenas perceptible. Me sentí eufórico, pero no me atrevía a hacer ningún ruido. No llevaba nada conmigo, solo llevaba puesto este delgado pijama. Abrí la puerta del balcón. Entró una ráfaga de aire frío. Estaba en el segundo piso. No era muy alto, pero saltar directamente aún tenía riesgos. Vi una gruesa tubería de desagüe al lado. No tuve ni un ápice de dudas. Me subí a la barandilla y agarré la fría tubería. Las palmas de mis manos rozaron la tubería, sintiendo un dolor ardiente, pero no podía girarla. Me moví como una lagartija, usando toda mi fuerza, deslizándome poco a poco hacia abajo. Finalmente mis pies tocaron el suelo firme. Al aterrizar por la falta de fuerza, me caí al suelo. La palma de la mano fue cortada por una piedra en el suelo, dejando una larga herida, que sangraba profusamente, pero no sentía dolor. Me levanté de un salto del suelo, y corrí desesperadamente hacia adelante. No me atrevía a mirar atrás.
Temía que al volverme, viera el rostro enloquecido de Liu Ruyan. Detrás de mí estaba la lujosa jaula, y delante lo desconocido, pero mi libertad. Adiós, Liu Ruyan, no es un adiós para siempre. Escapé de ese infierno, bloqueé todos sus contactos, y me perdí en el vasto mar de personas. El sabor de la libertad era más amargo de lo que imaginaba. No tenía ni un centavo, y no me atrevía a usar mi identificación. Solo podía luchar en el nivel más bajo de la ciudad. Fui a buscar trabajo. Con mi currículum, debería haber sido objeto de competencia entre grandes empresas, pero todas las entrevistas se hundieron en el olvido. Una vez, un director de recursos humanos no pudo soportarlo, y me advirtió sutilmente: Xiao Jian, reconocemos mucho tu capacidad, pero ¿has ofendido a alguien? En nuestro círculo, no es tan grande, ni tan pequeño. Hay algunos nombres que no se pueden tocar. Lo entendí al instante. Es Liu Ruyan. Ella realmente cumplió lo que dijo. Quiere hacerme desaparecer por completo de esta ciudad, sin poder encontrar un trabajo relacionado con mi especialidad. Solo puedo hacer trabajos temporales. En la cocina de un pequeño restaurante, encontré un trabajo lavando platos, con alojamiento y comida incluidos. En un sótano donde más de 10 personas se apretujan, el aire siempre está impregnado de humedad y olor a moho. Cada día mis manos se sumergen en agua grasienta, mis 10 dedos se vuelven blancos y arrugados por el remojo. El dueño es muy mezquino. No duden en descontar el salario por cualquier cosa, de ser el orgullo del cielo a convertirme en barro del suelo. La enorme diferencia me hace pensar en rendirme más de una vez, pero al pensar en mi padre, apreté los dientes y aguanté. Tenía que seguir viviendo, tenía que ganar dinero. Ese día, justo al salir del trabajo, una figura familiar apareció en la puerta del restaurante. San Gao, mi mejor amigo de la universidad. Jian Chen, al verme con el uniforme grasiento, saliendo con una cubeta de desperdicios, casi se le salieron los ojos de las órbitas. Joder, ¿cómo has acabado así? Se acercó corriendo, y me arrebató la cubeta de las manos. Llevo mucho tiempo buscándote. ¿A dónde coño te habías ido? Liu Ruyan casi ha dado la vuelta a toda la ciudad. En mi interior no sentí ninguna emoción. No me estaba buscando a mí. Estaba buscando una posesión que se le había escapado de las manos. Lo llevé a mi alojamiento. Al ver aquel sótano sin luz del día, San Gao, un hombre de más de 1,80 metros, se le enrojecieron los ojos al instante. Sin decir una palabra, sacó un fajo de efectivo de su bolsa y me lo metió. Toma esto primero, si no es suficiente iré a sacar más. No puedo aceptarlo, no quiero arrastrarte a esto. ¿Arrastrarme a qué? ¿Tonterías? San Gao se impacientó. Somos hermanos. ¿Te ha pasado algo tan grave? ¿Cómo voy a quedarme de brazos cruzados? Aunque seguíamos en desacuerdo, al final solo acepté 500 yuanes de él. Me compró mucha comida, y algunos medicamentos de uso común. Nos sentamos en el bordillo de la acera, cada uno con una botella de cerveza. San Gao suspiró, y mencionó sin querer: a propósito, esa estudiante mayor, Liu Ruyan, ya era bastante rara en la universidad. ¿Te acuerdas? En el segundo año, parece que estaba locamente enamorada en secreto de alguien. No me interesa mucho. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Solo lo comento por decir algo. San Gao tomó un trago de cerveza, y siguió con el chisme. Dicen que en aquel entonces era muy rara. Recogía a escondidas los borradores que esa persona usaba. La seguía hasta la biblioteca. Incluso recogió la botella de cola que ella tiró en el basurero. La guardó como un tesoro. Escuché estas descripciones. Mi corazón se estremeció inexplicablemente. Algunos fragmentos de recuerdos borrosos que había ignorado parecían destellar en mi mente, pero rápidamente apagué ese pensamiento absurdo. ¿Cómo podría ser posible? ¿Y después? Pregunté al azar. Después ya no supe más. ¿Quién sabe en qué estará pensando esa señorita? San Gao tampoco puede discutir con él. Esta vez buscarte es realmente una locura. Dicen que casi abandonó su empresa. Ofreció una recompensa de 1 millón por tu paradero. 1 millón. Sonreí con ironía. Así que en su corazón valgo 1 millón. ¿Debería sentirme honrada? Después de separarme de San Gao, caminé sola por la calle desierta a altas horas de la noche. El viento nocturno era muy frío, pero las imágenes que San Gao describió parecían obsesionarme como por arte de magia. Se repetían sin control en mi mente una y otra vez. Los borradores que recogía a escondidas, el seguimiento en la biblioteca, la botella de cola que consideraba un tesoro, una sospecha que no me atrevía a investigar a fondo, se sembró silenciosamente en lo más profundo de mi corazón. Sacudí la cabeza, intentando deshacerme de estos pensamientos absurdos. Imposible. Él está tan en lo alto, yo soy tan común y corriente. Debo estar exagerando. La vida seguía su curso. El trabajo de lavar platos era agotador y sucio, pero al menos me permitía sobrevivir. Con el primer sueldo que ahorré, llamé a mis padres. No me atreví a usar mi propio teléfono. El número del chef del restaurante mundial. Se conectó la llamada. Fue mi mamá. Hola. ¿Quién? Mamá, soy yo. Al otro lado del teléfono hubo unos segundos de silencio. Luego estalló un llanto reprimido. Hijo, ¿a dónde te has ido? ¿Sabes? Estábamos desesperados. Mamá, estoy bien, mentí. Escuchando el llanto de mi madre, me sentía destrozado. Este niño,
Ruyan nos lo contó todo. Dijo que tenías mucha presión laboral, que saliste a despejarte, pero no podías no llamar ni una vez. Me quedé paralizado. Así fue como se lo dijo a mis padres. Pensé que exageraría, pintándome como un desagradecido. En ese momento, cayó un rayo en cielo despejado. El hospital llamó. Dijo que mi padre tenía una grave reacción de rechazo postoperatorio. Necesitaba una segunda cirugía urgente, y los costos del tratamiento posterior. Otra vez una cifra astronómica. Sentí que el cielo se me venía encima. Trabajé como loco, durmiendo solo 3 o 4 horas al día. Pero ese salario miserable, frente a los enormes gastos médicos, no era más que una gota en el océano. El jefe me vio en una situación lamentable, y me adelantó el salario de 3 meses. Pero eso estaba muy lejos de ser suficiente. Miraba la factura de cobro que el hospital me envió al móvil. Cada número en ella era como un cuchillo, que se clavaba en mi corazón. Estaba en un callejón sin salida. En plena noche, me senté solo en la fría tabla de la cama del sótano, con un papel arrugado apretado en la mano. En él, estaba el número de móvil de Liu Ruyan que Sang Gao me había escrito. ¿Debía dejar mi dignidad y volver a rogarle? Esa mujer que me había encerrado, me había drogado, y había destruido todo lo mío. Mi interior estaba en una lucha feroz. Por un lado, mi dignidad. Por otro, la vida de mi padre. Finalmente, el amor por mi padre lo superó todo. Justo cuando, con manos temblorosas, iba a marcar ese número que nunca más quería llamar. Mi teléfono sonó. Fue el hospital quien llamó. Mi corazón se tensó, pensando que era para reclamar el pago. Señor Jian, le informo, los gastos de la segunda cirugía de su padre ya han sido pagados en su totalidad. La voz de la enfermera era muy dulce, pero yo me sentí como si me hubiera caído un rayo. Me quedé completamente paralizado. Que hace apenas media hora, una señora vino y pagó todos los gastos. Dijo que era familiar suyo, pero pidió confidencialidad. No podemos revelar su identidad. La primera persona que me vino a la mente fue ella. ¿Quién más podría ser? Mis sentimientos eran extremadamente complejos. Había humillación, había resentimiento, pero más que nada, era una conmoción que ni yo mismo podía explicar, ni definir claramente. Mientras estaba aturdido, Sang Gao llamó urgentemente. Su voz sonaba aún más emocionada que la mía. Jian Chen, carajo, lo descubrí lo tuyo. Mira rápido el correo que te envié. Aturdido, colgué el teléfono. Corrí a la cocina del restaurante. Pedí prestada la vieja computadora del chef. La velocidad de internet era muy lenta. El correo tardó 5 minutos en cargar. Cuando el contenido del correo se mostró completamente, mi respiración se detuvo. Era un plan de proyecto. El proyecto se llamaba Plan Fénix. Era un fondo de inversión ángel secreto. Solo apoyaba a aquellos graduados en informática de familias pobres, pero con gran potencial y talento, para emprender de forma independiente. Al final del plan había una lista de beneficiarios. Solo había un nombre en ella, claramente escrito, Jian Chen. En la sección de inspiración del proyecto había una frase. Proviene de una última máxima de la época universitaria. De repente recordé el tercer año de universidad. Estaba borracho. Llevé a la entonces desconocida estudiante mayor Liu Ruyan a hablar tonterías durante medianoche. Dije que haría una aplicación social revolucionaria. Quería cambiar el mundo. Pensé que solo eran palabras sin sentido después de beber. No esperaba que él las recordara todas. Continué leyendo hacia abajo. Vi al socio ejecutivo del proyecto Fénix, adjunto con una foto. Era ese hombre apuesto que vi en su oficina aquel día. Se llama He Yang. Es un inversor famoso en Wall Street. Y esa frase suya que malinterpreté. ¿Estás satisfecho con la recompensa de esta vez? No estaba dirigida a él en absoluto. Él estaba confirmando con él. Si el primer fondo de arranque para mi emprendimiento ya había sido depositado, todo encajó de repente. Mi mundo se volvió del revés en ese momento. Colapsó por completo. Salí corriendo del restaurante como un loco. Incluso olvidé despedirme del chef. Detuve un taxi y dije la dirección de la empresa que conocía. También que no podía conocerla mejor. El conductor se asustó por mi apariencia cubierta de aceite y mi locura, pero aún así arrancó el coche. El paisaje fuera de la ventana retrocedía rápidamente. Mi mente estaba en un caos total. El odio, la humillación y la ira, estas emociones que habían anidado en mi corazón durante meses, fueron reemplazadas por una más intensa, llamada asombro y absurdo. Si el plan Fénix era real, entonces ¿para qué había hecho todo lo anterior conmigo? Presionarme, humillarme, obligarme a irme era solo para dejarme sin salida, y luego aceptar voluntariamente su llamado Plan Fénix. Al surgir esta idea, incluso yo mismo me pareció ridículo. ¿Cómo podría haber en el mundo una forma tan torpe y distorsionada de mostrar amor? Al llegar al edificio de la empresa, pagué y entré corriendo. La recepcionista intentó detenerme, pero la aparté de un empujón. Fue apartado por mí de un empujón. Lin Feng salió justo del ascensor. Al verme, se asustó como si hubiera visto un fantasma. Jian Chen, ¿qué haces aquí? Instintivamente intentó detenerme. El director Liu está en una reunión. No puedes. No le hice caso. Lo aparté de un empujón y corrí hacia la oficina del director. De una patada abrí de golpe esa pesada puerta de madera maciza. Un fuerte estruendo alertó a todos en la zona de trabajo exterior. En la oficina, Liu Ruyan estaba sentada detrás del escritorio, frotándose las sienes con aspecto cansado. Al oír el ruido, levantó la cabeza de repente. Al verme, se quedó completamente paralizada. Después de varios meses sin vernos, había adelgazado mucho, con unas ojeras oscuras muy marcadas, como si no hubiera dormido bien en mucho tiempo.
sobre su amplio escritorio, había un marco de fotos que destacaba claramente. Dentro del marco, estaba mi foto de la universidad lanzando a canasta en la cancha de baloncesto. Bajo el sol, el joven derramaba sudor, riendo con desenfreno y libertad. Esa foto, ni siquiera yo la tengo. Mi corazón, parecía que algo lo apretaba con fuerza. ¿Por qué señalé esa foto? Mi voz temblaba intensamente. ¿Por qué todo esto? Él me miró. Sus ojos se enrojecieron al instante. Toda la fortaleza, todo el frío, todo el disfraz. En el momento de verme, se desmoronó. Se levantó. Quería acercarse a mí, pero se detuvo en su lugar como si temiera asustarme. Lloró derramando lágrimas en silencio, como un niño que ha hecho algo mal. Me gustas. Finalmente habló, su voz cargada de fuerte congestión nasal y llanto. Desde la ceremonia de apertura del primer año de universidad, cuando me ayudaste a recoger el libro que se cayó al suelo, me gustaste. 7 años enteros. Mi mente estaba en blanco, no me atrevía a confesarte, temía que me rechazaras. Eras tan excelente, tan orgulloso, brillante como el sol. Siempre sentí que no era digno de ti, solo podía mirarte a escondidas, coleccionando todo lo tuyo. El bolígrafo que usaste, los borradores que tiraste, la botella de agua que bebiste en la cancha. Te veía orgulloso, te veía brillar. Estaba fascinado y asustado a la vez. Temía que después de graduarte te alejarías cada vez más de mí. Temía que una chica más excelente te arrebatara. Su emoción colapsó por completo, llorando sin poder hablar. Así que en tu momento más difícil, usé la forma más vil para atarte a mi lado. Pensé que mientras te mantuviera cerca, algún día me verías, pero me equivoqué. Vi el desprecio y la resistencia en tus ojos. Me asusté, así que solo pude usar el método más tonto y estúpido. Destruir todo lo tuyo, pisotear tu orgullo, dejarte sin nada, para que solo pudieras depender de mí. Pensé que así no me dejarías. Se cubrió la cara. Su cuerpo temblaba por los intensos sollozos. Comprar una casa para tus padres. Era para que no tuvieras preocupaciones. Presionarte en la empresa. Era para que te desilusionaras completamente con el trabajo. Y luego vinieras voluntariamente a tomar el dinero del proyecto Fénix. Para hacer lo que siempre has querido. Ese fondo, ese dinero lo preparé para ti durante 2 años enteros. Levantó la cabeza, mirándome con el rostro lleno de lágrimas. Pensé que si al final lo tenías todo, entenderías mi buena intención. Pero lo he estropeado todo. ¿Verdad, Jian Chen? Lo he arruinado todo. Me quedé quieta, sin moverme. Su confesión entre lágrimas fue como un martillo pesado, que destrozó por completo el alto muro de odio y humillación que había construido en mi corazón. Resulta que toda la opresión fue una forma torcida de protección, y cada humillación escondía un amor torpe. No es que no me amara, sino que me amaba demasiado, con una obsesión y una inseguridad extremas. Era como un niño que obtiene su juguete favorito, y, por miedo a perderlo, elige desarmarlo de la manera más extrema, para que nunca pueda alejarse de él. Lo vi llorar como un niño perdido, y todo el resentimiento y la ira se desvanecieron en un instante, dejando solo un dolor abrumador en mi corazón. Se acercó a mí con cautela, abrió el cajón más bajo del escritorio. Allí dentro estaba un bolígrafo que usé en la universidad, unos papeles de borrador de modelado matemático que tiré al azar. Incluso había unos auriculares rotos que tiré. En la esquina, había una botella de cola lavada y limpia, un museo secreto suyo sobre mí. Finalmente entendí lo que Sang Hao dijo. Esa extraña estudiante mayor que estaba locamente enamorada de alguien era ella, y ese alguien de quien estaba enamorada era yo. Me acerqué, sin decir nada, solo extendí la mano, y con la yema áspera del dedo, limpié suavemente las lágrimas de su rostro. Su cuerpo tembló bruscamente, mirándome incrédula, hasta olvidó llorar. Realmente, suspiré, con una voz muy suave, con una ternura que ni yo mismo había percibido. La mujer más tonta que he conocido. Dicho esto, abrí mis brazos, y la abracé fuertemente contra mí. En mis brazos primero se puso rígida como una piedra. Unos segundos después, su cuerpo tenso finalmente se relajó por completo, enterró profundamente su rostro en mi pecho, y rompió a llorar desconsoladamente. En ese llanto, había un amor acumulado durante 7 años, el pánico de temer perderlo, la angustia de haberlo estropeado todo, y la alegría de haberlo recuperado. Lo siento, Jian Chen, lo siento. En mis brazos, se disculpaba una y otra vez, sin coherencia. Yo le acariciaba suavemente la espalda una y otra vez, como si estuviera calmando a una criatura herida. A partir de ahora, no puedes volver a hacerlo de esta manera, dije, y él asintió con fuerza en mis brazos. La puerta de la oficina seguía abierta de par en par, y afuera había innumerables ojos curiosos observando el acuerdo de divorcio que él había desgarrado. Aún yacía esparcido silenciosamente sobre la alfombra, pero todo eso ya no importaba. Lo sabía. La pesadilla entre nosotros, iniciada por innumerables malentendidos, finalmente había terminado, y él y yo, también nos embarcaríamos en una reconciliación torpe y prolongada. Nosotros, nos mudamos de vuelta a esa casa que antes me hacía sentir asfixiada, pero esta vez, el ambiente ya no era de fría confrontación, sino de una incómoda y dulce exploración cautelosa. Él seguía cocinando para mí, pero me miraba con nerviosismo, preguntándome si me gustaba. Ya no me daba órdenes, sino que me preguntaba con un tono casi adulador: Jian Chen, ¿podrías alcanzarme ese plato? Ya no parecía esa directora ejecutiva decisiva y despiadada, sino más bien una niña que probaba por primera vez el amor, vacilante e insegura. Esa noche, ella salió de bañarse,
y me vio en el estudio revisando los documentos del proyecto Fénix. Por costumbre, abrió la boca para dar órdenes. Jian Chen, ¿aún no duermes a esta hora? Antes de que terminara la frase, me levanté de la silla, y caminé hacia ella paso a paso. Ella retrocedió instintivamente un paso, con cierta tensión en la mirada. No le di oportunidad de escapar. Directamente extendí la mano y la atraje hacia mi pecho. Luego bajé la cabeza, sujeté su barbilla, y la besé. Su cuerpo se tensó al instante, con los ojos muy abiertos, llenos de sorpresa. Era un beso con intención de castigo, que se movía de un lado a otro, conquistando territorio, hasta que le faltó el aliento, y sus mejillas se sonrojaron. Solo entonces, aún con ganas de más, la solté y me lamí los labios, mirando su mirada perdida. Con una sonrisa traviesa, dije, presidente, ¿es este un nuevo proyecto de horas extras? Me gustó como su cara de repente se volvió completamente roja, tan roja que parecía que iba a sangrar. Viendo su adorable expresión de desconcierto, finalmente, tomé completamente la iniciativa en esta relación. Asumí oficialmente el proyecto Fénix, pero mi primer requisito fue que él debía ser mi principal asesor de teoría Liu semanalmente.